entrevistado Matías Moreno. Yo voy a leer lo que dice acá de Matías Moreno. Sociólogo, militante de los derechos humanos, integrantes de Hijos y Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Esas son todas las acepciones de todos los cargos, todos los cargos. Las características de un militante. Bueno, ¿Está bien o faltó algo? No, está muy bien. está perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a Jaurechianos con X, Jaurechianes. O Jaurechianes. Claro. Puede ser también. Sí. Con E. Bueno, después lo vemos. Después. Lenguaje inclusivo. Pero algo hay que hacer con esto. Bueno, la presencia de Matías tiene que ver con esta semana que se cumple otro aniversario del 24 de marzo. Y bueno, nada, que nos cuentes un poco lo que tiene que ver con la movilización que se va a dar en La Plata. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Como bien decís, bueno, estamos a vísperas de cumplirse otro aniversario, el golpe de Estado cívico-militar, 43 años, y en el marco de ese aniversario es que en la ciudad de La Plata, como venimos haciendo todos los años, se plantean algunas actividades organizadas en un marco de unidad muy interesante en esta ciudad, en función de que, si bien los organismos tradicionales como abuelas, madres, hijos y familiares veníamos trabajando en unidad en las acciones que llevamos a cabo el 24 de marzo, en este caso se amplió el campo de las organizaciones que coordinamos estos 2 días de actividades, que van a ser el día viernes 22 a partir de las 14 horas, donde se va a trabajar una radio abierta de 14 a 15:30, en esa hora y media, y esta radio abierta va a tener como eje la denuncia, de alguna manera el vaciamiento de las políticas de derechos humanos de nuestra provincia, del gobierno provincial, teniendo como eje, bueno, los casos que fueron bastante conocidos, que tuvo que ver con la masacre de la comisaría Esteban Echeverría, sí, teniendo la temática de la violencia institucional como un eje que nos preocupa muchísimo, en función del incremento de la acción de las fuerzas de seguridad en este sentido. Por otro lado, el vaciamiento al financiamiento de los espacios de memoria del interior de la provincia de Buenos Aires, si bien hay algunos espacios más en nuestra ciudad que se han abierto porque hay una orden judicial en el cual las sentencias, por ejemplo, del circuito Camps ordenaba la desafectación y la transformación de un espacio de memoria de la comisaría Quinte del Pozo de Arana. Lo cierto es que por ejemplo, la Brigada de Investigaciones de las Flores, en la Escuelita Bahía Blanca, son espacios que se están viniendo abajo por falta de financiamiento. Siempre hablamos del estado de la memoria en la provincia de Buenos Aires. Y por último, el eje también es las políticas de género y lo que ha pasado con el despido de las compañeras de la línea 144, lo que significa un corrimiento del Estado en unas políticas que hoy, más que nunca, es necesario poner financiamiento y política, valga la redundancia. A partir de las 15:30 va a haber una ronda y un homenaje a las madres de Plaza Mayo, como hacemos todos los años, y el día sábado, a las 15 horas, la convocatoria de los organismos de derechos humanos de La Plata para marchar nuevamente en otro aniversario más, en una ciudad que, como todos sabemos, fue la más castigada. Sí, yo cuando era más joven hice la relación en cantidad de metros cuadrados y cantidad de desaparecidos. Somos la ciudad que más porcentaje tiene de desaparecidos por metro cuadrado, entendiendo que la mayoría se produjeron en el casco urbano, son 30 cuadras por 30 cuadras y un número de miles de desaparecidos y desaparecidas, con lo cual, en función de eso, el 23 que vamos a movilizar y salir a la calle, vamos a marchar por calle 7, Plaza Italia, volvemos por 8 y va a estar el escenario montado en 8:53 para la lectura del documento por Estela de Carlotto y Erenia Sánchez Viamonte. Esta semana veíamos el informe de la Correpi sobre desde la recuperación de la democracia del 83 hasta la fecha. Hay por ahí metiéndonos más en una problemática con la fuerza de seguridad y la cuestión del Estado de Derecho, si existe o no con esta gestión. Son 4.500 casos de gatillo fácil y 1.000 en la gestión de Cambiemos. 3 años. 1.000 de los 4.500. 4.500 en toda la democracia y 1.000 con esta gestión. Cómo se ha deteriorado esa cuestión de la fuerza de seguridad y la relación con la sociedad civil. Ha avanzado, se ha endurecido mucho y cada día tenemos más casos de represión. En la mayoría de las movilizaciones la policía tiene otra reacción a lo que veníamos teniendo en el 2015, 2014, 2013 y volviendo para atrás. ¿Cómo analizas esa situación de Estado de Derecho? ¿Cómo estamos todos atrapados en esa burbuja?
Sí, cuando uno define violencia institucional, digamos, tiene que acotar el concepto a violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, porque la violencia institucional también es ejercida en los ámbitos escolares, en todas las instituciones. Siempre existió la violencia institucional, ¿no? Desde el siglo XX, en las democracias modernas, siempre existió esta violencia. El tema es cuál es la posición del Estado ante esas violencias, cómo reacciona el Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un ejemplo claro del periodo de 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, donde había claramente una idea de la seguridad democrática a partir de las políticas del Ministerio de Seguridad, de la intervención de la sociedad civil en las políticas de seguridad. Y hoy vemos claramente que abrimos todos los días los diarios o las noticias y vemos que no solamente se reprimen las manifestaciones populares, sino todo lo que tiene que ver con cárceles, comisarías, hay un dejo del Estado y que eso hace que se acreciente los sectores más represivos y más autoritarios en esta fuerza de seguridad. Nos preocupa de manera tal que, por ejemplo, en el caso de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, además de estar compuesto por compañeros y compañeras que provienen de la militancia más relativa a la lesa humanidad, también estamos trabajando muchísimo el tema de la violencia institucional. Hicimos un informe en función de la idea del intendente Garro de armar esta guardia urbana de prevención, sí, y con todo lo que eso conlleva. Entendemos que la potestad para legislar acerca de la seguridad y aplicar políticas es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces la injerencia en este caso, el intendente en armar una especie de guardia pretoriana nos resulta, nos preocupa. Te hace ruido. Sí, hace mucho ruido, por suerte. Bueno, no solo eso, sino que además, en algunos casos, el Estado recibe a los policías que han agredido y demás, y los felicita y los premia. Totalmente. Digo, por eso, a eso me refería como, bueno, ¿cuál es el Estado, cuál es la reacción o la política del Estado ante esta violencia institucional? O es, como bien decís vos, la doctrina Chocobar, ¿no? Premiando a estos. A mí, incluso por ahí con un vicio de los 90, los que militamos en los 90, siempre cuando se habla de gatillo fácil, es difícil definirlo, el tema de gatillo fácil, porque yo creo que hay una política que habilita cierto marco como para que los agentes de la fuerza de seguridad disparen. No es el gatillo fácil como una cuestión excepcional, sino que hay una política que habilita. Y justamente, digo, si a Chocobar lo recibe el presidente de la Nación después de matar a una persona por la espalda, bueno, eso habilita después. Eso habilita. Y si querés señales. que te feliciten, más o menos ya sabés lo que tenés que hacer. Totalmente, sería, ¿no? Totalmente. Así que, digo, volviendo un poco a estos números, no sorprenden, lamentablemente, y en realidad la salida a esto tendría que ser la mayor organización de la sociedad civil en función de las denuncias, pero también de poder participar en los ámbitos de decisión donde, bueno, se piensan estas políticas de seguridad. Por eso, vuelvo a repetir, es acertada la idea de este concepto de seguridad democrática, entendiendo claramente, nosotros entendemos que la seguridad está dado por garantizar las necesidades básicas insatisfechas, porque, digamos, está claro que a partir de las políticas sociales que bajan los índices de inseguridad. Cuando relatabas cuáles iban a ser los temas a tratar en estos 2 días que tienen que ver con el 24 de marzo, pensaba cómo cambió de 2015 los temas que se trataban los 24 de marzo ahora, ¿no? ¿Sentís un acompañamiento de la sociedad en esta cuestión o no? Esa pregunta me la hacían la otra vez y la respuesta fue la siguiente. Ustedes, si hacemos un ejercicio de memoria de los últimos 3 años, 4 años, ¿cuál es la movilización más fuerte que recuerdan contra el macrismo? Plaza de Mayo. Plaza de El 2 Mayo, por 1. el 2 por 1. El 2 por 1. Sí. Digo, me parece Fue que absolutamente espontánea. genuina, o sea, sorprendió a propios y extraños, a todos. Entonces yo creo que hay una maduración. Obviamente que esta maduración, digo, la sociedad no madura así porque sí, per se, sino que es consecuencia de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos por mantener la demanda siempre arriba acerca del juicio, primero, bueno, aparición con vida de las madres y Plaza de Mayo, luego se transformó en juicio castigo. Esa demanda que se mantuvo viva durante más de 20 años, si bien estaba por fuera de la agenda política, los años 80, los años 90, más allá de algunas políticas que ha tenido el primer gobierno, bueno, el gobierno alfonsinista, después se mantuvo siempre por fuera de la agenda. Sobre todo, ¿no? Por sobre todo. Y quizá fue el peor momento de los organismos porque no solamente se indultó a los últimos condenados por delitos de lesa humanidad, sino que se permitió a personajes como Patti, Rico y Bussi presentarse como candidatos, de alguna manera legitimarse en esta democracia que tanto
que tanto costó y que tanto le debemos a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Y cuántos más hubo que por ahí, sin ser conocidos como Patio, como Rico, llegaron a ser intendentes o figuras en sus pueblos, que lamentablemente en esa década infame se reivindicaron democráticamente? Totalmente, por eso, digo, esta infame década del 80, infame década del 90, y sin embargo los organismos mantenían siempre los 24 de marzo o las fechas muy caras al sentimiento de lo que había pasado en la última dictadura cívico-militar, siempre siempre visible. Y después vino, obviamente, la respuesta de un gobierno, ¿no? Vos tenés una demanda de un sector social minoritario, por ejemplo, ¿no? Que después se transforma en mayoritario, como las minorías sexuales, por ejemplo, cuando se reglamenta el matrimonio igualitario. Digo, hay una demanda, un fuego, una llama siempre prendida, hasta que viene un gobernante que reconoce esa demanda, la escucha y le da una respuesta. Y esa respuesta fue transformar esas demandas de los organismos en política de Estado, donde no solamente se anularon las leyes de obediencia de vida, punto final, e indulto en el año 2004, sino que esta acción política, este gesto político y esta reacción de Néstor Kirchner nos permitió a los familiares presentarnos nuevamente como querellante, en muchos de los casos, como en el mío, lograr justicia por el asesinato en el caso de mi viejo, pero no solamente en términos materiales de lo que significa eso, sino en términos simbólicos. Digo, a mí me tocó ser funcionario del gobierno provincial y después del gobierno nacional, y les puedo asegurar que el cariño y respeto que se le brindaba desde el gobierno nacional y del gobierno provincial también, ¿no? Pero a las madres y a la abuela de Plaza de Mayo, digo, yo no lo había visto nunca, ¿no? Los lugares de preferencia en los actos presidenciales. A mí me tocaba en ese momento coordinar la ida de las madres de La Plata, donde se les enviaba un transporte con las mayores comodidades, y eso tenía que ver justamente con un reconocimiento. Bueno, justamente todo ese trabajo sedimentó en la sociedad que, a pesar de que hace 4 años tenemos un gobierno negacionista, que nos discute la cantidad de los detenidos desaparecidos, que quiso cambiar el feriado, que promovió a estos jueces que plantearon el 2x1, bueno, la sociedad salió, habló, y el 2x1 quizá, como volvíamos al principio, fue una de las movilizaciones más fuertes contra el gobierno de Mauricio Macri. El componente de unidad tiene que ver de la movilización. Por lo general eran 2 movilizaciones con la gestión anterior, y en estos 3 años por ahí se fueron unificando paso a paso, digamos, no fue un proceso espontáneo con la izquierda, ¿no? ¿Qué relación tienen los derechos humanos con la izquierda y cómo se convive la izquierda y el peronismo en esa mesa de derechos humanos? ¿Cómo es esa convivencia? Porque ideológicamente por ahí tenemos diferencias que a veces no son tan grandes, pero terminan generándote un conflicto, una tensión, algunas cuestiones logísticas que siempre pasan en una movilización. ¿Cómo es esa convivencia? Sí, vale aclarar una cuestión conceptual que en realidad tenemos la marcha convocada por los organismos tradicionales, y después hay otra convocatoria hecha en La Plata por las organizaciones de una parte de la izquierda, ¿no? Porque hay otra parte de la izquierda que va a acompañar a los organismos de derechos humanos. Está claro que, bueno, a lo largo de todos estos años los organismos han podido trabajar incluso dentro de los mismos organismos, incluso hacia adentro de los organismos. Nosotros siempre decíamos los 90 en la agrupación Hijo, a nosotros nos unía solamente la condición de tener nuestro padre o madre detenido desaparecido. Después cada uno tiene una subjetividad conformada tan distinta, que el trabajo en asambleas, nosotros siempre en Hijo decidimos las decisiones siempre fueron consensuadas en asamblea. Bueno, fue una maduración política. Bueno, eso en lo micro, traducirlo después en la coordinación con los otros organismos, y después traducido en coordinación con las organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas. Fue todo un ejercicio, es un ejercicio. Si bien en esta ciudad, por suerte, a los militantes nos conocemos todos, más allá de la procedencia de cada uno, digo, hay un cierto respeto y confianza que nos permitió tejer estos puentes que hoy hacen que el día 23 a las 15 horas haya una convocatoria, esperemos una convocatoria grande, y trabajar esta famosa palabra de la unidad. Me parece que también el hecho de hoy tener un gobierno de las características que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal hace que se corran de lado algunas diferencias y se piense que el objetivo general es tratar que más temprano que tarde, tratar que en octubre haya... Sí, yo pensaba en el caso, ¿te acordás de Plaza San Martín, que
la izquierda, Partido Obrero, PTS, quemaron la imagen de Bonafini, ¿no? Símbolo de la lucha por los derechos humanos y el de madre y abuela de Plaza de Mayo. Sí, eso fue una acción desafortunada que nosotros repudiamos de la agrupación Hijo y de los organismos de derechos humanos, no solamente por lo que representa EVE, sino que para nosotros se quemó en una plaza pública una imagen de una madre de Plaza de Mayo. Increíble. Que las madres de Plaza de Mayo son nuestras abuelas. Entonces, más allá de si es EVE o no es EVE, digo, esa fue una actitud condenable y fue repudiada en su momento como tuvo que ser, en función de lo que nunca antes se había hecho una cosa de esas características. Una torpeza infantil de la izquierda en un momento tan difícil. ¿Y hubo autocrítica de eso con el tiempo? No lo sabemos. Sí, claramente, digo, todo ese sector, evidentemente muchos de los que componían esa multisectorial hoy son los que con los cuales nosotros estamos coordinando esta unidad, que a partir de esas decisiones, que evidentemente no sé cómo debe haber funcionado el organismo para decidir semejante acción, sí está claro que varios sectores que en ese momento componían la multisectorial hoy están convocando junto a los organismos a las 15 horas. Bueno, mi amigo, tenemos... ¿Qué me miras, el ping-pong? Y porque Sabes vos que sos yo no la estoy que- de acuerdo con el ping-pong. ¿Por qué no estás de acuerdo? No sé. ¿Estás listo? Sí, sí. No es tan dale, difícil, dale. no es tan No difícil. es difícil, no es Necesita difícil. nomás. Igual está bien que cambiaron La cambiaron metodología. La metodología. Está muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Arranco yo? Arranque Sí. usted. Bueno, A ver. no voy a arrancar por el primero. Bueno, dale. Elegí. Porque ya que elijo el más fácil. Adolfo Pérez Esquivel. Uy, no era tan fácil, che. Adolfo Pérez Esquivel es indudablemente un referente en materia de derechos humanos. Hoy preside la Comisión Provincial por la Memoria, que es una comisión que hace un buen trabajo, pero el reclamo de nosotros es que democratice la forma de elección de las autoridades, y cuestionamos claramente la presencia de una senadora de Cambiemos como Elisa Carca como su vicepresidenta, es la senadora que representa justamente al área de Carrió, y cuestionamos fuertemente la presencia de Luis Lima, ex rector de la Universidad Nacional de La Plata, responsable de la represión del 20 de febrero de 1996. Él compone la mesa de notables. Eso es un cuestionamiento que venimos llevando desde Hijos hace muchos años, y esperemos que más temprano que tarde la Comisión Provincial por la Memoria le dé representación a los organismos dentro de sus estructuras de autoridad y de ejecución. Muy bien. Quiero decir que un amigo que sabía que Matías iba a estar me dijo, preguntale tal cosa, Era eso. era lo que acaba de responder con claridad. Le toca a usted, mi amigo. Claudia Bruch, el Ay, no secretario de Derechos Humanos de Nación. De lo peor que uno puede ver en términos de gestión, en términos de respeto, sobre todo de respeto a una lucha que costó muchísimos años, y hoy cuando uno ve la nula acción en políticas referidas a los derechos humanos en general, el estado en el cual se encuentra la ex-ESMA, el estado de mobiliario, la persecución a los trabajadores y demás, hacen que desde los organismos claramente hoy se está el destrato incluso que ha sufrido la misma Estela, abuelas, madres y demás, es que desde los organismos, bueno, la consigna de Capital lo dice, ¿no? Que se trabaje más temprano que tarde para que vuelva un gobierno que lleve a cabo los sueños de los 30.000. Esta era Estela o Eve, pero como la anulamos, porque yo sé que la respuesta es las dos, Unidad. claro, yo te pediría, pero en una palabra, que definas a Estela, pero en una. ¿Cuál te surge así, de primera? Estela, bueno, es difícil definir lo que representan Estela, Eve, Chicha, Adelina, lo mismo Rosita Bru. Digo, son esas mujeres que hacen parte de la individualidad de cada uno, de que son parte de la conformación de la subjetividad. De ¿Admiración nosotros. puede ser una palabra? Sí, admiración, y sobre todo reconociendo las diferencias que hay en cada uno de ellas. Como platense uno está orgulloso de que tanto Estela, Chicha, Eve, Erenia, Adelina hayan nacido y hayan vivido en esta ciudad. Me parece que es, justamente antes tuvo Gastón, sería interesante que el Consejo Deliberante se presente un proyecto de La Plata, capital nacional de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Esta ciudad, más allá de que cada una tiene, todos sabemos, sus cuestiones y sus proyectos, son todas admirables,
y el cariño es hacia todas, digo, de Eve, Chicha, Adelina, Estela. ¿Existe la banca abierta en el Consejo de La Plata? ¿Se puede llevar la propuesta? 10% firma y lo presentamos. Ahí va, banca 25. Banca 25. Vamos con esa, que es sería una acción reparatoria y reconocimiento a esta ciudad por estas mujeres que además de otras mujeres, está claro, ¿no?, que han nacido en esta ciudad y que llevaron a cabo políticas que le modificaron la vida a la gente. Santiago Cantón, el secretario de Provincia de Derechos Humanos. Santiago Cantón fue, entiendo que su designación fue a partir de el rechazo de ese lugar de varios nombres. Santiago Cantón viene de un trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un trabajo cuestionable en el sentido que es quien escribe, básicamente, y quien redacta las condenas a Venezuela y al gobierno de Maduro. Con lo cual, en términos ideológicos, uno podría diferenciarse claramente. Entiendo también que, bueno, en estos 4 años podría haber avanzado mucho más en algunas cuestiones que tienen que ver con finalizar la reparación en términos de lesa humanidad y haber tenido una política mucho más activa de prevención de la violencia institucional, esto es visita a las cárceles, mayor monitoreo de la policía y demás, para que no estemos hablando de la masacre de Esteban Echeverría o estas cuestiones que estamos hablando acá. Gitano, muchas gracias por venir a Jaurechanos. Seguimos en un ratito, se viene ya Luis Sanen. Volvemos a agradecerte por venir al estudio y